Hola peleros, para los valientes. Ese es el eslogan de una de las firmas revelación de este año 2017. Una de las marcas que más está apostando por teléfonos económicos, pero con características super premium. Hoy tenemos sobre nuestra mesa de análisis uno de los equipos más esperados de este 2017. Os hablamos, por supuesto, del Honor 9. Vamos a conocerlo. Potente con unas características super premium. Ese es el enfoque del nuevo Honor 9. Un teléfono que sí que es verdad que nos ha gustado mucho, sobre todo y nada más empezar, por el diseño. Y es el aspecto que vamos a empezar a comentar en este análisis. Lo primero que tenemos que decir es que han decidido hacerse un diseño completamente diferente al que tiene su filial, que es Huawei. Como ya sabéis, Huawei diseña tanto los dispositivos de su firma como los de Honor. Y la verdad es que han enfocado a Honor un diseño completamente diferente, y eso lo vemos nada más ver que la parte trasera está construida en vidrio. Si los dispositivos de Huawei normalmente trabajan en aluminio, los dispositivos de Honor llevan ya un par de generaciones haciéndolos completamente en vidrio, y la verdad es que les queda muy bien. En este caso lo que nos encontramos es una trasera completamente de este material, que además tiene un detalle, y es que curva los laterales, como son los, por ejemplo, los Edge de Samsung. Lo que hace es que curva los laterales para que el agarre sea muchísimo mejor. Parece una tontería, pero que el dispositivo no sea completamente plano y tenga estas curvitas que le sientan tan bien, hace que a la mano sea un teléfono que queda realmente bien y que es muy cómodo utilizar. Lo podemos utilizar incluso sin ningún problema con una sola mano y llegamos a todos los puntos de la pantalla. Una cosa que queremos destacar y que nos parece muy interesante es que han conseguido meter la cámara directamente en el equipo. Sí que es verdad que otros teléfonos como Huawei tenían que dedicar una parte de vidrio concreta, otros dispositivos como los de LG tenían que hacer como un bordeado alrededor de la cámara para poner ahí el sensor y el módulo y diferenciarlo del resto de la trasera, pero lo cierto es que Honor ha decidido que en el mismo cristal, es decir, porque toda la trasera está cubierta del mismo cristal, no hay ninguna diferencia, se integren también las dos lentes de la cámara junto con con este sensor que tenemos aquí abajo, y lo único en lo que se hace un poquito de diferencia en cuanto a materiales es el flash, sencillamente porque tiene que subir un poquito más ese diseño con ese bordeado, pero es algo que no es muy importante y que prácticamente no se nota. Sí que tenemos que destacar que es un teléfono que al ser de este material pues es bastante resbaladizo, y sobre todo se nota si lo dejamos por ejemplo en una mesa que está ligeramente inclinada, pues el dispositivo va cayendo poquito a poco, tan poquito a poco que casi ni nos damos cuenta, pero a mí el otro día se me cayó al suelo y sufrí por si se había roto algo, pero bueno, el dispositivo está perfecto. Los laterales todos construidos de aluminio, y en la parte frontal lo que nos vamos a encontrar va a ser un diseño también en vidrio. Aquí pensamos que le podrían haber sacado un poquito más de partido al frontal. Esto es lo que siempre decimos, que ahora ya con teléfonos como por ejemplo el G6 o con teléfonos como el S8, pues ya nos sabe a poco que tengamos unos marcos tan grandes arriba y abajo, que sí que es verdad que no les pintan muy mal, pero oye, hay que decir que nos hubiese gustado que apurasen un poquito más estos marcos. Como pro a estos marcos han integrado el sensor de huellas dactilares en la parte inferior del equipo, y esto lo que nos permite es poder desbloquearlo simplemente utilizando nuestras huellas en la parte frontal. También hace las veces de botón home, y en los laterales lo que nos encontramos son los botones capacitivos táctiles. No tenemos botones integrados en la pantalla, sino que tenemos el de vuelta atrás a este lado y el de multitarea a este otro. Vamos a cerrar las aplicaciones que hay en la multitarea, venga. El sensor de huellas, la verdad es que funciona bastante bien, responde muy rápido, es como el del P10, básicamente ponemos el dedo y desbloquea, como veis el desbloqueo es increíble, ponemos así el dedito y listo, y la verdad es que lo reconoce siempre muy bien. Nosotros siempre los ponemos a prueba en estas formas, y es un sensor que siempre está activo y que reconoce la huella muy rápido. En nuestras pruebas apenas 35 milésimas de segundo ha tardado en reconocerlo. Y ahora venga, vamos a darle un repaso alrededor. En la parte frontal tenemos, además de lo que ya os he contado, la pantalla, la cámara frontal, los diferentes sensores y el auricular para las llamadas. En la parte superior el puerto infrarrojo. En este lateral la ranura donde vamos a tener que introducir las tarjetas, tanto las nano SIM como las micro SD. Tenemos tres diferentes configuraciones de las cuales podemos elegir entre poner una nano SIM con una micro SD o dos nano SIM, podemos elegir lo que nosotros queramos. Y en la parte inferior tenemos la conexión mini jack de 3,5 milímetros, el altavoz, y por aquí lo que nos vamos a encontrar va a ser la conexión USB tipo C para la recarga y para datos. En este lateral, control de volumen y botón de encendido, apagado y bloqueo. Como os contábamos antes, todos los laterales están fabricados en aluminio, la verdad es que le sientan muy bien. Y en la parte trasera, pues poco más de lo que ya os he dicho antes. El módulo de cámara, del que luego os vamos a hablar un poco más detalladamente, y por aquí tenemos el logotipo de Honor. La pantalla de este Honor 9 sale muy bien parada. Nos ha parecido una pantalla bastante interesante teniendo en cuenta
Pues todo lo que lleva haciendo Honor todos estos años, que la verdad es que lo han hecho muy bien, y ahora con este Honor 9 pretenden hacer un flagship completo. La verdad es que se está vendiendo de maravilla, o al menos eso nos han comunicado ellos a través de una imagen que ponía que en menos de 28 días habían vendido más de 1 millón de dispositivos. Madre mía, ¡qué locura! Tenedlo en cuenta. Bueno, venga, vamos con la pantalla. Os voy a contar primero qué display tenemos. Tenemos un display de 5,15 pulgadas, casi 5,2 pulgadas, para que os hagáis una idea. De panel IPS, la resolución es Full HD, 1920 x 1080 píxeles, que nos da una densidad de 428 píxeles por pulgada. Nitidez, pues absoluta, no podemos pedirle más a un dispositivo que tiene un tamaño relativamente compacto, que con una pantalla Full HD se comporta más que de sobra para poder ver todo el contenido sin problemas. Sí que es verdad que cuando hablamos de pantallas más grandes, de 5,5, 5,7, pues quizá el Full HD ya pueda verse algún píxel por ahí, pero lo cierto es que por una pantalla de tamaño así un poco más pequeño no tenemos ningún problema. Es un teléfono relativamente compacto, es bastante similar con lo que ya ofrecía Huawei con el P10 y, por decirlo de una manera, se hacen ligeramente en la competencia, pero con una diferencia de precio bastante importante y también con otras diferencias en cuanto al completo del dispositivo. Acerca de los colores, tengo que comentar que me ha parecido que los colores están muy bien. Tenemos unos colores muy vibrantes cuando estamos hablando de colores que son pues tipo rojos, amarillos y este tipo de colores que son más vivos, y sin embargo el contraste también se comporta muy bien. Los colores negros son bastante oscuros, son bastante profundos, quizá no tanto como los de las pantallas AMOLED, pero sí que es verdad que se comportan para poder ver el contenido sin ningún problema. Además es que ellos directamente ya arriesgan poniendo de fondo de pantalla una imagen completamente negra y con colores vibrantes, así que no nos podemos quejar en ningún momento. La única queja que tenemos acerca del dispositivo y que me parece realmente importante es acerca del brillo. Y no porque el brillo sea malo ni porque tenga pocos nits ni nada por el estilo, puesto que se puede solucionar sencillamente subiendo el brillo aquí desde el modo manual. Podemos subir sencillamente el brillo de la pantalla y solucionado. Pero sí que es verdad que cuando estamos en el modo automático, este selector que nos permite el que en función de la luminosidad que haya en el espacio configurar automáticamente el brillo de la pantalla, hemos visto algo que me parece muy importante, y es que en escenas oscuras baja al mínimo el brillo y normalmente necesitamos un poquito más de luminosidad para verlo. Imagínate que estás en una sala en la que hay poquita luz, pues te baja el brillo al mínimo y la verdad es que no se puede ver nada y te toca a ti subirlo manualmente. Y sin embargo salimos fuera y a pesar de que tenemos muchísima luz incidiendo sobre la pantalla, pues no sube el brillo al máximo, así que yo creo que lo más cómodo es que lo controléis vosotros de forma manual, como prefiráis, porque seguro que os va a dar mejores resultados que el modo automático. Y llegamos a uno de los aspectos más importantes y más interesantes de este Honor 9, un teléfono que a pesar de ser un gama media alta ha integrado una doble cámara. Si el Honor 8 ya sacaba pecho con esa doble cámara que permitía hacer efectos bokeh y efectos de desenfoque, en este caso la gente de Honor ha vuelto a integrar este doble sensor. No está firmado por Leica, pero sí que es verdad que tiene las mismas especificaciones. Tenemos un primer sensor de 12 megapíxeles con filtro de color que es capaz de reconocer los colores de la escena, y por otra parte tenemos un sensor monocromático de 20 megapíxeles que nos permite recoger información acerca de toda la escena que estamos creando. Gracias a esto, este Honor 9 nos permite hacer varias cosas que son bastante chulas. Nos permite hacer fotografías con una apertura focal muy amplia, también nos permite hacer desenfoques o efectos bokeh, retratos de persona, que esto es un modo que ya incluía, por ejemplo, y que se estrenó con el P10. Y por otra parte podemos hacer una cosa que es única de este dispositivo, que no incluye ningún otro dispositivo de Huawei, que es el zoom híbrido 2x. No podemos decir que es un zoom óptico sencillamente porque las lentes dentro del equipo no se mueven, y para que pueda ser un zoom óptico pues tienen que moverse las lentes, pero sí que es verdad que es un zoom híbrido que se comporta bastante bien y nos permite el que no perdamos resolución. Para que os hagáis una idea, lo que hace es tomar la captura primeramente con el sensor real, luego lo que hace es captar toda la información con el sensor secundario, que sería en este caso el blanco y negro, y a través de software fusiona las dos imágenes para conseguir mucho más detalle. Pero también es muy importante hablar de resultados, y lo que tenemos que decir es que en condiciones reales, en condiciones pues como solemos salir a la calle a hacer fotos, que es con buena luminosidad de día, lo cierto es que la cámara se comporta muy bien, el enfoque es muy rápido, podemos hacer fotografías de muchísima calidad y eso es algo que nos gusta. Además los colores salen muy perfilados y sobre todo cuando hacemos efectos bokeh o retratos debemos de decir que las líneas quedan muy bien marcadas, que diferencia muy bien entre el primer y el segundo plano, y eso es algo que nos gusta mucho. La verdad es que la cámara se ha comportado muy bien en estas situaciones. Además, Honor en la presentación hizo mucho enfoque a lo que ellos llaman el Light Catcher, que lo que hace básicamente es permitir la captura de fotos nocturnas en muy buena resolución. Sí que es verdad que no es comparable con fotografía que hacen otros teléfonos como el LG G6 o como el S8 por la noche, pero tenemos que decir que nos ha sorprendido porque hace fotografías muy buenas en condiciones nocturnas. Tenemos una pérdida muy pequeña de detalle, el ruido es prácticamente inexistente, y sí que es cierto que tampoco
hace muchísima diferenciación cuando nosotros hacemos una fotografía por el día y una fotografía por la noche. La verdad es que el postprocesado es igual de rápido, cosa que en teléfonos que tienen, por decirlo de una manera, una función de modo nocturno, tarda bastante más. Ya no solo el hacerlo con el modo automático, sino que también tiene un modo nocturno. Pero dejadme daros un consejo, y es que si utilizáis el modo HDR para vuestras tomas nocturnas, vais a conseguir muchísima más calidad de las fotografías, y eso es algo que yo personalmente le he sacado bastante partido. Lo único que no me gusta de esta cámara del Honor 9, y es algo que tengo que destacar, es que cuando estamos haciendo una fotografía en las cuales hay luces y sombras, como por ejemplo el cielo, y queremos sacar unos edificios, pues las fotos salen bastante quemadas, y esto se debe al rango dinámico. Para ello, utilizar mucho la función del HDR, porque sí que es verdad que ha dado mucho juego, por lo menos en mis pruebas, y me parece que es bastante interesante. La aplicación, en este caso, es la misma que incluía el Honor 8 Pro, que probamos hace unas poquitas semanas. Le hemos publicado la review hace muy poquito tiempo. Tenemos una aplicación en la cual tenemos botón de sacar foto, botón de grabar vídeo, tenemos por aquí las funciones más básicas, como son la apertura focal, tenemos también el modo retrato y tenemos otras funciones. Y por supuesto tenemos en este lateral todas las funciones que nos permite Honor, todos los modos de disparo, entre los que me destacan uno que me ha gustado especialmente, que es la panorámica 360 grados, que lo que nos permite es hacer una panorámica en 3D, que básicamente nosotros colocamos el móvil así, vamos haciendo fotos hacia arriba, hacia los lados, lo junta todo a través de software y podemos ver una habitación completa simplemente deslizando y nos vamos moviendo, como si fuera Google Street View, para que os hagáis una idea. Bueno, pues lo mismo, pero hecho con vuestro dispositivo. Una cámara que la verdad es que sorprende porque es de bastante calidad, pero que quizá todavía está un pasito por debajo que la de sus principales competidores. Momento de hablar de hardware, y en este caso Huawei no ha querido escatimar en gastos y ha incluido en este dispositivo exactamente el mismo hardware que tienen los teléfonos más importantes de Huawei, como son el P10, el P10 Plus o el Mate 9, y también el hardware que incluyen otros teléfonos como el Honor 8 Pro. En concreto tenemos el procesador propio de la casa, el Kirin 960, acompañado de 4 GB de memoria RAM, que nos permite el ejecutar todas las tareas con una fluidez bastante buena. Lo cierto es que todos los procesadores Kirin han avanzado muy bien en los últimos tiempos. Si antes siempre decíamos que iban un pasito por detrás de los Qualcomm o de los Exynos, eso pues ya no es así. Tenemos que decir que en este caso ya, por lo menos en el dispositivo que hemos probado, se comporta muy bien. Todas las tareas se ejecutan con bastante facilidad. La multitarea la podemos gestionar con rapidez, e incluso el jugar a juegos con este dispositivo no es algo que se vuelva un problema. La verdad es que han mejorado muchísimo los procesadores Kirin, siempre pecaban en gráfica y ahora ya tenemos que decir que ningún problema en este aspecto. Nosotros los hemos estado probando y os prometemos que no hay ningún problema al jugar con juegos en este dispositivo. Quizá la experiencia no sea como con un S8, pero sí que es verdad que utilizarlo en este Honor 9 no hemos tenido ningún problema. Una cosa que sí que quiero destacar y que me parece muy importante es que es un dispositivo que se calienta. Y muchos me diréis, ¿pero cómo que se calienta? Bueno, pues básicamente el hacer una trasera de vidrio lo que hace es que se note muchísimo más la sensación térmica. Mientras que en otros teléfonos como el P10, el P10 Plus o el Mate 9, que incluyen una trasera de aluminio, también se calientan, la sensación térmica que nosotros percibimos no es tanta como cuando utilizamos vidrio. Y esto se nota, puesto que la parte trasera, después de haber tenido la cámara encendida durante un ratito para enseñaros la aplicación, se ha empezado a calentar un poquitín. E incluso el aluminio, que disipa mucho el calor en los laterales, pues hace que la sensación térmica sea mayor. Es un teléfono que se calienta, pero ya os digo yo que aprenderéis a vivir con eso, aprenderéis a vivir con que de vez en cuando le dais muchísima caña, el dispositivo se ponga relativamente caliente. No es tan exagerado como con el HTC One M9 que probamos en su tiempo, que ese ya era por demás, pero bueno, sí que es verdad que hay que destacar que se calienta un poquitín. Ole Huawei, porque habéis hecho un teléfono, en este caso para Honor, que se comporta muy bien en casi todas las tareas y cuyo hardware la verdad es que está muy bien. Momento de hablar del software, y aquí el rey es sin duda MIUI. MIUI es la capa de personalización que tanto hemos criticado y que desde hace unos años lleva haciendo las cosas muy bien, tanto en los dispositivos de Huawei como en los dispositivos de Honor. En este caso, cosas muy importantes que queremos destacar y que nos parecen realmente importantes. Tenemos MIUI 5.1, la misma capa que utiliza el Honor 8 Pro y también la que utilizan P10, P10 Plus y Mate 9, acompañada de Android 7.0, en este caso Nougat. Cosas importantes, cosas que tenemos que destacar y que nos parecen muy importantes de comentar. Lo primero es la cantidad de aplicaciones que vienen preinstaladas directamente con el dispositivo. Tenemos hasta una carpeta en la cual nos vienen preinstaladas juegos para niños. Y esto es algo que yo no acabo de entender. Personalmente me parece que si tú quieres descargar juegos, puedes hacerlo directamente del Play Store, pero a mí eso de que ya me vengan preinstalados no me gusta especialmente. Además tenemos otras carpetas en las que se incluyen aplicaciones externas como Booking, Instagram, TripAdvisor. Sí que es verdad que pueden ser funcionales, pero en realidad el que vengan
vengan preinstalados, pues no es lo más correcto. A mí me gustaría poder directamente descargármelos si las necesito y no tenerlas de por sí ya instaladas en mi teléfono, que además, por mucho que las puedas eliminar, ese espacio que ocupan no lo puedes liberar, porque en caso de que tú luego reinicies el teléfono y borres todos los datos, al volver a encenderlo, esas aplicaciones vuelven a estar. Por tanto, las puedes inhabilitar, pero no las puedes desinstalar como tal. Otras dos cosas que personalmente me gusta muchísimo de la personalización son esto de aquí, que es el poder cambiar la pantalla principal del dispositivo para incluir, si nos gusta y si lo queremos, un box de aplicaciones. Es decir, ya no solo dependemos de lo que antes nos obligaba Huawei, que era a utilizar la pantalla principal para poder incluir todas las aplicaciones, sino que ahora también podemos configurarlo para tener un box en la parte inferior en el cual accedamos a todo lo que tenemos instalado y dejar las pantallas principales para lo más importante. Y otra cosa que también me gusta especialmente y que me parece muy interesante es la función aplicaciones gemelas, y que está por aquí. Lo que nos permite hacer aplicaciones gemelas es sencillamente duplicar aplicaciones en las cuales solamente podamos tener una cuenta de usuario abierta. Por ejemplo, Facebook. En Facebook solamente podemos iniciar sesión con un usuario, y si que tenemos dos usuarios en Facebook, pues no los podemos combinar. Lo que podemos hacer sencillamente es activar la aplicación gemela, se nos crea otro icono en el cual podemos registrarnos directamente con la otra cuenta y tener dos aplicaciones diferentes, una para cada cuenta. Esto también lo podemos hacer para WhatsApp, así que si tú integras una doble SIM dentro de tu dispositivo, lo que puedes hacer, y que me parece realmente interesante, es utilizarlo para una cosa muy guay, y es tener las dos SIM registradas con WhatsApp en tu teléfono. ¿Qué te parece? Así ya el problema de la dual SIM y solamente poder utilizar una cuenta en la aplicación de mensajería pues se elimina. Sencillamente configuras las dos cuentas, tienes dos accesos y gracias a esto puedes entrar sin ningún problema en los dos teléfonos. MIUI es una capa que mejora por momentos, que se ha convertido en una de las capas más cómodas para el día a día, que la verdad es que funciona muy bien y que a mí personalmente me gusta muchísimo, porque ofrece una fluidez muy buena y que personalmente me gusta. Por último, almacenamiento, 64 GB en el modelo este que tenemos por aquí. Luego también dicen que van a vender otro Honor 9 Premium que vendrá con 128 GB de almacenamiento, pero en el modelo que nosotros hemos probado son 64 GB, los cuales el usuario posteriormente puede ampliar utilizando una tarjeta micro SD. Uno de los aspectos en los que pecaba el Honor 8 era en la autonomía, y ahora los 3200 mAh pretenden haber mejorado ligeramente frente a lo que ya teníamos en la anterior generación del dispositivo de Honor. Y lo que siempre tenemos que comentar cuando hacemos este tipo de pruebas es un poquito nuestra experiencia, y la verdad que si bien es cierto que haciendo un uso medio del smartphone no vamos a tener problema para poder superar el día de autonomía, pues se nos queda un poquito escaso. Y con eso nos referimos a que 3200 mAh han sido muy complicado meterlos en un teléfono relativamente chiquitito. La verdad es que me sorprendió cuando vi el amperaje. Pero claro, luego en las pruebas con un uso diario, con un uso básico, como suele ser el hablar por aplicaciones de mensajería instantánea, o como puede ser el verificar nuestras redes sociales, escribir correos electrónicos, hacer alguna que otra llamada, se comporta bastante bien, llegando al final del día escasitos de autonomía, pero bueno, sí que es cierto que vamos a poder llegar y simplemente ponerlo a cargar por las noches. Pero en cuanto le hacemos un uso un poquito más agresivo, como puede ser por ejemplo utilizar aplicaciones como Spotify, que tienen un consumo de batería bastante elevado, pues se nota bastante que el dispositivo necesita un poquito más de chicha, puesto que no está muy optimizado y consume un montón. Por tanto, importante, si vas a hacer un uso básico, pues que sepas que la batería va a poder llegar al final del día. Si eres como yo, que te gusta escuchar música cuando vas en el tren o lo que sea, pues ten preparado un cargador, una power bank o alguna cosa por el estilo para poderlo cargar a media tarde, porque lo necesitarás. Ahora ya, una de las mejores cosas que tienes, que directamente con la caja viene incluido uno de los cargadores rápidos de la gente de Huawei, lo cual nos permite el cargar la mitad de la batería del dispositivo en apenas media hora, y el completo llegaría en torno a 1 hora y media, 2 horas, dependiendo también un poquito de cómo esté el dispositivo debajo en ese momento. Yo personalmente lo he cargado por las noches, que me parece lo más sensato. Tú directamente lo pones a cargar por las noches y listo, sin ningún problema. Una batería que no reluce, pero que tampoco nos deja ahí muy sorprendidos para la parte más mala, es decir, no tiene lo mejor que esperábamos, pero tampoco es negativo. Momento de hablar de su precio, y es que ¿cuánto nos va a costar tener en nuestro día a día un dispositivo como este Honor 9? Pues en concreto, a día de hoy podemos encontrarlo en las principales plataformas de venta, como puede ser Amazon, por un precio recomendado de 420 euros. Que quizá te puede parecer mucho, pero en realidad son 200 euros menos que el P10 en su momento de salida, y casi 350 euros menos que el Galaxy S8 en su momento de salida, cuando en realidad y en la práctica son teléfonos que tienen
compartidas características, es decir, tiene las mismas características técnicas que el P10 a nivel de procesador, a nivel de hardware, y que sí que es verdad que hay ligeras variaciones, por ejemplo, en la cámara, pero que tampoco es algo muy diferenciador, es decir, no hay tantísima diferencia entre los dispositivos. Por tanto, si quieres un teléfono de gama alta y no te quieres gastar mucho, este Honor 9 es una opción muy buena, porque la verdad es que han conseguido hacer un teléfono muy completo, pero claro, por un precio de derribo. Y terminamos ahora sí que sí con los puntos positivos, los puntos negativos, opiniones, conclusiones, lo bueno, lo malo. Ya sabéis todo lo que opinamos sobre el dispositivo que hemos estado probando, en este caso el Honor 9. Y voy a empezar por uno de los puntos positivos que más me gustan de este teléfono, que es por supuesto el diseño. Y es que la parte trasera curvadita, con estos reflejos que te da que son tan absolutamente bonitos, con un solo cristal que cubre todo, es decir, no hay diferencia entre las cámaras, no hay diferencia entre el resto del equipo, el aluminio, todo el conjunto del teléfono hace que te entre por los ojos y que sea uno de los dispositivos más bonitos que por lo menos yo he visto en este año 2017. Me gusta mucho el diseño de este Honor 9. Siguiente punto positivo, pues la pantalla no podía ser de otra forma. Estamos ante un display que en este caso tiene un tamaño relativamente compacto, son 5,15 pulgadas en una resolución Full HD, por tanto la nitidez es muy buena, pero es que además la reproducción del color, el contraste y todo lo que acompaña a la pantalla ha funcionado muy bien. El brillo también es alto, quizá no en el modo automático, pero sí que es verdad que si lo controlas en manual da unos resultados excelentes. Por tanto, no le podemos pedir mucho más a un display al que además nosotros le podemos configurar los colores, podemos elegir cómo queremos que sean los tonos y más brillantes, más claros. O sea, es un display súper personalizable que se comporta muy bien. El último punto positivo, su rendimiento, y este es uno de los aspectos que más nos ha gustado. Sencillamente porque estamos ante un teléfono de 400 euros que tiene un rendimiento de un smartphone de gama alta que cuesta prácticamente 700, como es el Huawei P10 Plus. Y a mí personalmente me parece que un dispositivo por este precio con características de gama alta es un absoluto derribo. Se ha comportado muy bien, es un teléfono muy fluido, muy funcional y personalmente me gusta un montón. Como puntos negativos, el primero que queremos comentar es la batería. Sí que es verdad que no es una batería mala, pero pasa sin pena ni gloria. Es algo así como que, bueno, pues completas el día, pero personalmente esperaba más teniendo en cuenta que hay otros dispositivos de Huawei con los que ya puedes llegar a superar el día y medio de autonomía. Así que aquí se tenían que haber puesto un poquito más las pilas, porque lo cierto es que no hay nada muy especial. Y por otra parte, y un punto negativo, que esto es más una conclusión mía, una opinión mía personal y que quiero comentar, es que Huawei está empezando a incluir todos los sensores de huellas en la parte frontal de sus dispositivos y esto hace que no puedan recortar en los marcos. Si ahora la tendencia es que todos los dispositivos apuren los marcos hasta el final, ¿cómo es posible que Huawei esté llevándose todos los sensores de huellas dactilares a la parte frontal? Esto no permite el aprovechar tanto la parte frontal de los dispositivos y hace que en teléfonos como en este Honor 9 nos encontremos con unos marcos que son bastante grandes y que no aprovechan todas las posibilidades que podrían tener en un dispositivo como este. Si a mí me hacen una pantalla de 5,15 pulgadas en un dispositivo sin marcos, se nos queda súper reducidito y para los amantes de los teléfonos compact sería una maravilla. Así que apeleros, uno de los teléfonos revelación de este año 2017, un teléfono muy completo, en este caso 420 euros por un smartphone de gama alta. La verdad es que es una maravilla. Como siempre os dejamos enlaces en la descripción para que los podáis comprar de una forma bastante segura, es decir, os vamos a dejar enlaces en los cuales la compra segura y que estamos completamente convencidos de que os va a llegar el dispositivo sin ningún problema a casa. Y tenedlo muy en cuenta, porque si buscas no gastarte mucho pero tener un teléfono con el que puedas fardar todo lo que quieras, este Honor 9 es una muy buena opción. Nos vemos en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima!